Y lo sumo al amigo Mariano Paulón, porque hoy iba viendo también algunas notas y algunos puntos que hacían referencia de la importancia de los clubes y de un Riquelme que volvió a darle al hincha de Boca, al vecino de la Boca, al de la colonia, que disfrute las instalaciones de Boca, que disfrute de la pileta, volver a darle el lugar popular a Boca. Y hay que instalar también lo que va siendo parte de los negocios en el medio. Y Riquelme es una espalda compleja para poder llevarla adelante. Por eso me parece que el triunfo de ayer termina por darle ese espaldarazo. Así que lo sumo y lo felicito como hincha de Boca al amigo Mariano Paulón, que está contento. Mariano querido, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Sí, muy contento, muy feliz por Boca, por Riquelme, muy feliz por ganar un clásico y sobre todo por lo que decías vos, porque nos estamos enfrentando en Boca a la SAT, a las sociedades anónimas deportivas, nos estamos enfrentando al poder real, a Macri operando constantemente, nos estamos enfrentando a un ejército de trolls que todo el tiempo están denostando a Román y después lo toman como si fueran personas de verdad que se están quejando. No voy a decir que no hay bosteros que estén enojados con Riquelme, Ujú. porque los hay, y sobre todo plateístas, pero si te vas a la tribuna, te vas a la Popu, la gente banca a Román, lo banca porque la gente de Boca, igual que el argentino en general, es agradecido. Sí. Es como que hoy aparezca alguien y te diga, no, bueno, Rodrigo de Paul es un farandulero. No va a haber un argentino que lo haga porque somos agradecidos al campeonato mundial que nos dieron, Ujú. porque somos agradecidos a los 4 pulmones que tiene Rodrigo de Paul en un contexto en el cual cuando había que poner huevo aparecía él, aparecía el Cuti Romero, porque no todo es fútbol de toque, no todo es la belleza de los pases de Messi, de McAllister o de Enzo Fernández. Después también hay que raspar, después también hay que correr. Sí, sin duda. Y es la vida misma la que se expresa en esto. De todos modos, yo quería, porque la semana pasada no estuvimos, Ujú. quería recordar que la semana pasada fue la sentencia del Villazo, Te, hecho di- que me enojó Te sobremanera. diría que es la no sentencia y que responde a algo que la justicia nuestra se siente muy cómodo, que es ese rol de conservador y de cuidar cierto status quo siempre. Siempre tenemos una justicia que es conservadora, tenemos una justicia que no es electa ¿Mm? como los demás poderes del Estado, lo hemos hablado varias veces en el programa. Tenemos una justicia que, que se tiñe de injusticia y que justifica el poder real. Y creo que lo que se jugó en esta sentencia fueron las últimas elecciones. Por eso patearon la sentencia todo lo que pudieron hasta después Claro. de las elecciones para tener el aval del poder real Ujú. respecto a absolver a todos los imputados en esta causa, que no es la primera causa, hay una causa también de hace 2 meses atrás donde se absolvieron a la gran mayoría de los imputados, cuando son causas en las cuales los testigos, y puedo dar fe porque en esta causa yo fui querellante y fui testigo también, fue un testimonio más coyuntural, más de contextualizar qué es lo que sufrimos las víctimas del terrorismo de Estado. Claro. No sufrimos solamente la desaparición o el encarcelamiento o el exilio de los seres queridos, también sufrimos la estigmatización social que ocurrió durante la dictadura, también sufrimos la imposibilidad de acceder a trabajos, hubo toda una serie de cuestiones que nos atravesaron profundamente y bueno, y este hecho no va a quedar así. Lo del Villazo, ya los hijos del Villazo se estuvieron juntando, el viernes que viene van a hacer una actividad en Villa Constitución para generar conciencia acerca de lo que significó el Villazo Ujú. y, y para mostrarle a la justicia los dientes, Claro. los dientes
de la bronca que masticamos cuando absuelven a los tipos que se llevaron a nuestros seres queridos, que asesinaron, que torturaron. Entonces, no hay justicia, hay lucha. Va a seguir habiendo lucha. Esta causa no termina acá. Y cuando cambie seguramente el contexto político, porque no creo que esto se sostenga mucho tiempo más, creo que mucha gente fue a votar en contra del peronismo, pero su situación es tan apremiante que el neoliberalismo además nunca le va a dar la respuesta que necesita. A ver, el neoliberalismo juega para otras ligas que no es la tuya, claramente. Y después lo otro, y me quedaba con esto de, bueno, cuando no hay justicia se muestran los dientes y se muestran los dientes en la lucha. Ya la Corte, ni bien gana Macri, hace el famoso 2x1, que lo tiene que volver atrás porque se mostraron los dientes, hubo la lucha, se mostró la movilización y recula en chancletas porque a la justicia la gente en la calle no le gusta. Y ahora tendrá que venir lo mismo, con una diferencia con aquella época. Va con un gobierno, el de Macri, que más o menos algo lo maquillaba o volvía cuando veía a la gente, y este es uno que rompe todos esos cánones, rompe todos esos pactos o esos principios y va por adelante con la suya sin importar lo que se tiene que llevar por delante. Sí, también lo que tenemos, Diego, respecto de esto que vos decís, esta ruptura, digamos, con las formas que mantenía Macri de la política tradicional, sí, de la política, de mantener un diálogo, hasta ahora no han mostrado ninguna otra forma, es solamente la negación de la forma política. Claro. Milei y los funcionarios del gobierno hoy que están en el Ejecutivo no mostraron ninguna habilidad para arrastrar o para crear una nueva forma de construcción social, y sin ningún tipo de apoyo, sin ningún, más que el apoyo del poder real, en la calle no les queda otra y queda en evidencia todos los miércoles que reprimir. Claro. Que hacer operetas con el servicio de inteligencia, que dejar un volquete de piedras para que la gente empiece a arrojar piedras y se justifique la represión, que prendan fuego una moto de la policía para justificar la represión y la prenden fuego ellos mismos. Son artilugios recontraquemados. Hoy por hoy la gente que moviliza lo sabe, no entra en esas provocaciones, pero al poder real le sigue molestando la gente en la calle. Sin dudas. Y me parece que, siguen utilizando las mismas metodologías que se utilizaron durante el menemismo, la penalización y la creación de causas a los militantes sociales, políticos, sindicales, y no mucho más. Y no hay mucho más que eso. No están teniendo respuestas, y la gente se está empezando a enojar, y frente a estas cosas abren cada vez más frentes con los jubilados, con los discapacitados, con los derechos humanos, claro, con el sindicalismo ahora con la nueva ley laboral, y en algún momento todas las luchas van a converger en una sola y, lo que decía Perón, el pueblo hace tronar el escarmiento. Totalmente, creo que va a ser ese de los puntos, porque, a ver, lo traigo sobre lo que va siendo el tema de el Villazo, y en donde nos cuesta todavía ir a tocar la pata empresarial, la pata de poder real en los juicios de los crímenes por lesa humanidad. Esa parte parece hasta casi inexpugnable para poder entrar. Desde el ingeniero Ledesma, donde el principal responsable se murió sin poner el culo en la silla en el banco de los acusados. Tuvimos algo de lo de Ford. Blaquier, sí. Esa parte empresarial nos está costando horror, parece infranqueable para poder entrar. Sí, la parte empresarial, en algún punto uno cree que el capitalismo es esto, y esto es el capitalismo en su más cruda esencia, el neoliberalismo. Pero se mantenían ciertos acuerdos sociales. Por eso cuando hablan estos tipos de liberalismo no tiene nada que ver esto con el liberalismo, no tiene que ver con el mercado, tiene
En algún momento también lo hablamos acá, Varoufakis inventó el concepto de tecnofeudalismo para esto, que también es una concentración de riquezas, pero que no genera capitales, que genera renta, Claro. que no genera inversiones. Entonces, cada vez que se habla de inversiones en lugares donde hay neoliberalismo es casi un eufemismo, Ujú. porque si son inversiones en realidad es especulación financiera. Esas son las inversiones que hacen, apostando a que los países en vía de desarrollo se fundan Claro. y después poder cobrar cifras exorbitantes Ujú. por esa especulación financiera, apuntando además a destruir los mercados internos con todo lo que eso conlleva, hacer pelota a la gente que labura, hacer pelota a la gente humilde, a la que la pasa mal. Bueno, y después lo otro que tiene que ver con esto que vos marcabas, no hay una construcción más de la de, che, odia al peronismo, odia a los sindicatos, odia a las organizaciones sociales, odia, y no hay otra construcción. Queda marcado con esta reforma laboral, que la hemos charlado con vos la semana pasada, en donde no hay un punto a favor de lo que estamos laburando, que tampoco me incluye, porque antes de la elección en la banderita es, che, hay un montón de trabajadores informales que no están incluidos en la ley laboral, vamos a reformarlo, y ahora en lo que se conoce o lo que te dejan contar a cuenta gota en el punteo, tampoco son incluidos. No, no, no. No, la idea justamente es lo contrario, es que si vamos a emparejar, emparejemos para abajo. Claro. Eso es lo que plantea el neoliberalismo siempre. Ujú. Si vamos a emparejar, emparejemos para abajo. Lo único que se empareja para arriba son los capitales. Claro. Es la especulación financiera que permite multiplicar ganancias, que no son ganancias porque ni siquiera es que producen algo y lo venden en el mercado, sino que simplemente ponen guita para hacer subir y bajar el dólar mientras compran dólares y compran bonos y después sacan toda esa guita del país Ujú. y la economía se derrumba a una velocidad impresionante. Porque además, con este criterio, se funden todos los pequeños y medianos se Claro. funden. La concentración de la riqueza se produce ahí. Ujú. Cuando vos fundís al pequeño comerciante, al pequeño productor y dejás en manos de las grandes multinacionales, que además también tienen sus financieras, que cuando no les conviene producir, especulan. Y cuando vuelven gobiernos más populares, gobiernos que les interesa el crecimiento del país, el mercado interno, la producción, les interesa abrir fábricas, puestos de trabajo, achicar la desocupación, cuando llegan esos gobiernos se dedican a la producción, ahí sí. Ujú. ¿Por qué? Porque están dadas las condiciones y además le piden subsidios al Estado que nunca van a pagar, le piden préstamos al Estado que nunca van a pagar, le piden subsidios, que los subsidios no se pagan, y le piden además exenciones impositivas y todo tipo de ventajas que hacen que nunca estén poniendo la plata que tienen que poner. Claro. No, no, y además también donde vos hoy no tenés un indicador de ese pequeño y mediano productor. Hoy compartía, entraba a comprar algo en el negocio alimenticio, y me decía, dice, soy el primero que entra en la mañana, estoy hablando de las 10:30, casi 11 de la mañana, hacer una compra, y le digo, pues tenía la puerta así como hinchada, como trabada, y no la podía abrir, che, pensé que estaba cerrado, que no había, y te digo, prácticamente sí, porque no entra nadie. Y después el otro de los puntos, época de fin de año, despedida y demás, me decía esta persona, un 30% para atrás en comparación del año que viene, las reservas para organizar despedidas de año. Claro, olvídate, estamos en economía de A guerra. ver, por tirarte algo frío, o sea, No, no, no. pero A marcarte ver, que tiene que mucho ver con el tiempo. Hoy estamos en un paraíso fiscal para los grandes capitales, Claro. para los ricos argentinos, estamos en un paraíso, y para el 95% de la población estamos arañando para no seguir cayendo. Estamos Sí. en un tobogán que tiene como destino un estallido social. Por más que nadie quiera decirlo, siempre estas cosas terminan así porque los ricos que tenemos, Ujú. bueno, los ricos que tenemos en este país son los que produjeron 30.000 desaparecidos, Claro. no son cualquier
burguesía como la brasilera, que también tiene su lado oscuro y también tiene sus cosas, pero que pretende que a Brasil le vaya bien para que su economía sea fuerte y que eso les permita crecer. Nosotros no, somos entreguistas, somos productores de materia prima, no se nos ocurre una idea mejor que esa y bueno, frente a estas situaciones, la entrega de los recursos naturales es cuestión de tiempo. Es lo que va a garantizar que estos tipos se puedan seguir endeudando. La deuda que tomó Milei hasta ahora, hay que decirlo esto, la deuda que tomó hasta ahora no fue ejecutada en política pública, fue solamente para la especulación financiera, ya se la llevaron, con Caputo no podía pasar otra cosa, ya lo hizo con Macri. Bueno, esta es la realidad que tenemos y cualquier persona que pretenda defender este modelo económico, lo invitamos al debate cuando quiera, porque claro, realmente creemos que es un debate que hay que hacerlo, y no creemos que la gente que encarne las ideas sean nuestros enemigos. Sí hay ideas enemigas, ideas enemigas del pueblo, ideas enemigas nuestras, pero no creemos que la gente que tenga esas ideas tenga por qué ser enemigo nuestro. No, y voy a lo que vos marcás, ¿no? El hecho de empezarlo a debatir y empezar a escuchar y empezar a agrupar. Porque el otro día miraba, creo que viene Gabriel Solano este fin de semana, junto, bueno, a la izquierda, va a estar Carla Diana, que es un cuadro político interesante para poder charlar sobre, bueno, cómo hacer para construir, ganar a Milei y construirlo en lo que se viene. Porque es la parte que nos está faltando en lo que va haciendo dentro de este campo nacional y popular, con todas las vertientes que hay dentro del mismo espacio. ¿Cómo haces para frenarlo? Pero ¿qué me ofreces a mí para reconstruirme y ayudarme a empezar a revertir esto? Porque no basta solo con decirme lo tenemos que frenar. No, totalmente. Me da... con lo que decís me das pie para plantear primero que no es que la tenemos clarísima. No. Nuestra historia ha sido repetitiva con estas cosas, por eso uno las dice, las plantea. No es que tenga claro cómo se sale de esto, no sé cómo se construye la unidad, pero sí sé qué cosas no tenemos que volver a repetir para construir la unidad. Claro. Una es llevar a la gente a patadas en el culo. Totalmente. Escuchemos, entendamos, construyamos pensamiento colectivo, volvamos a trabajar mucho en esto de construir una subjetividad colectiva, en esto de sentirnos parte de un mismo barco, y esto en nuestra vida personal también. Totalmente. Porque si no, estamos como escindidos entre lo que pasa en nuestra vida en casa, que somos neoliberales, digo, no porque banquemos los grandes capitales, sino que por la forma de movernos, porque somos consumistas, más allá de que no tengamos plata, incluso seguimos siendo consumistas. Sí. Muchas veces mirando el pupo nuestro y nada más. China, con tal de sentir que compramos algo. Totalmente. Y no nos fijamos en construir esa subjetividad colectiva, que es charlando con los demás, obvio, que es tratando de entender cómo viven los demás, que es respetando esa forma de vida, que es no tirándole por la cabeza el hecho de que yo sé un poco más que él de política, y es entendiendo sobre todo que esto se construye en la práctica. Claro. Todos estos debates que tenemos internos tienen que ser debates sobre una práctica determinada, no tienen que ser debates en el aire, porque si no es entelequia eso. Y la entelequia nunca sirvió para construir organización. Organización se construye sobre hechos concretos y después sí nos juntamos a debatir cuál es la mejor forma o cómo mejoramos eso que ya hicimos. Amigo, ¿la seguimos el jueves? ¿Te parece? La seguimos el jueves, por supuesto.